En fin, pues hoy vamos a hablar de una cosa que también se nos viene encima, que es las alergias, que fijaros, por estas épocas y además con el cambio de tiempo que estamos teniendo un tiempo primaveral, ¿no? Aunque no lo estemos disfrutando, pero estamos teniendo un tema auténticamente primaveral, que está nevando en Vitoria, rayos. Eso no se ha visto desde hace muchísimos años en primavera que esté nevando en Vitoria, ¿no? Y claro, esto se nos une los resfriados, los catarros, las faringitis bacterianas, el coronavirus y encima las alergias. O sea que va a ser una bochinchada de cuidado. Y ya hemos hablado estos días de cómo distinguir lo que es un coronavirus, de una gripe y tal, y ahora vamos a hablar un poquito de las alergias, porque insisto, se nos va a venir encima. Y cuando a partir del día 14, con un poquito de suerte, se empiecen a liberar varias zonas del estado del confinamiento, pues ahora estamos muy a gustito en casa porque casi no nos movemos y aún no ha polinizado gran cosa. Pero cuando nos empezamos a mover, que esté polinizando más dentro de 15, 20, 30 días como mucho, pues nos vamos a encontrar de sopetón el impacto de los polenes con las personas que sean sensibles, ¿no? Entonces nosotros no tenemos algo muy específico, un par de cositas sí, pero no tenemos algo muy específico que actúe como antihistamínico a nivel sintomático, ¿no? Ya sabéis que LR destaca por tener tratamientos que son tratamientos de fondo, tratamientos que no van al síntoma, sino que van a la causa de la mayor parte de los procesos, ¿no? Entonces las alergias, como no tenemos nada sintomático, vamos a hacer un enfoque de fondo, un enfoque más allá de la nariz y de los ojos, que también podemos actuar sobre ello, ¿no? Pero en menor medida. Vamos a intentar evitar y prevenir las alergias en la medida que nos sea posible, ¿no? ¿Qué es una alergia? Una alergia, pues, es un estado de hipersensibilidad adquirida por la exposición a un alérgeno en particular. ¿Qué es un alérgeno? Un alérgeno es una sustancia capaz de producir alergia. Normalmente son proteínas de lo más variado. Igual es una proteína del látex, o es una proteína de los polenes, o es una proteína del pelo de un perro, o es una proteína que viene a través de la alimentación, pues de un kiwi, por ejemplo, la persona que tenga alergia, ¿no? Entonces puede haber un momento, y ya entro en materia, puede haber un momento de saturación del organismo, de saturación, ahora veréis, por eso os digo que vamos a hacer un enfoque de raíz, un enfoque diferente, muy interesante. Entonces llega un momento que el organismo está hasta las trancas, está saturado, y una proteína que no te ocasiona problemas te empieza a dar alergia. Ya, está, ya tenemos el follón. Entonces, tienes un primer contacto con esa proteína, tú ya te sensibilizas, y el segundo contacto con esa proteína, pues ya tienes se desencadena sintomáticamente lo que conocemos todos por una alergia, que puede ser de piel, que puede ser de nariz, que puede ser de ojos, que puede ser incluso de pecho, o puede ser incluso digestiva, ¿no? Es eso, la alergia. Un organismo muy saturado que se sensibiliza, tiene una reacción exagerada frente a una cosa que es normal. O sea, los alérgenos normalmente no son productos tóxicos para la salud, son proteínas de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, ¿no? Y también puede ser que sean proteínas extrañas, o se puede dar las dos circunstancias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los pólenes. Igual una persona no es sensible a un polen determinado, al polen de olivo, por decir algo, pero resulta que igual va a vivir a la ciudad y en la ciudad se hace sensible al polen del olivo. ¿Por qué? Porque ese polen se junta con partículas que son resultado de la combustión, sobre todo del gasóleo, que salen por los tubos de escape, y entonces potencia su alergenicidad, potencia la posibilidad de que nos dé una reacción. También se da que penetran excesivas sustancias extrañas en el organismo, que eso en el fondo es la base. Ahora vamos a detallar un poquito más, ¿no? Para que veáis por dónde voy. Esto es la base. Entonces, penetran sustancias que no son propias de nuestro organismo, que son ajenas, que incluso algunas pueden llegar a ser tóxicas. No ya hablo de los alérgenos tradicionales, y entonces el sistema inmune se pone en guardia, porque el sistema inmune está encargado de defendernos, y producen una proteína que se llama la inmunoglobulina E, que a mayor cantidad de inmunoglobulina E, como veréis algunos alérgicos en las analíticas, hay mayor sintomatología de alergia.
Entonces, estas proteínas extrañas pues pueden ser el aire polucionado, como ya estoy comentando, en las ciudades, alimentos con conservantes, con colorantes, que nuestro cuerpo, nuestro metabolismo, pues no está hecho a esos conservantes y esos productos químicos que estamos metiendo cada vez en mayor cantidad y en mayor concentración en los productos, ¿no? El tabaquismo, que también nos mete, porque claro, el tabaquismo no es la hoja de tabaco quemada, que en un principio, hasta, mira, si es la hoja de tabaco quemada, hasta podríamos encontrar algunas virtudes terapéuticas. Por ejemplo, hay personas que fuman eucalipto seco, tronchado y lo fuman, ¿no? Pero claro, el problema es que esa hoja de tabaco lleva un montón de historias de venenos tóxicos, carcinógenos y demás que penetran en nuestro cuerpo a través de la mucosa de las vías respiratorias, que es también una barrera de contacto con el exterior, ¿no? Entonces, tanto el aire polucionado como el tabaquismo agrede esa mucosa, que insisto, es una barrera natural de nuestro sistema primario de defensa, es el sistema físico defensivo. Entonces, aparecen poros y penetra al interior, penetra a la circulación. Y ya tenemos un montón de productos tóxicos que nos están penetrando por algo respiratorio. Y lo mismo ocurre con la vía digestiva, ¿no? Por ejemplo, una mala alimentación, un abuso de consumo farmacológico de forma indebida, evidentemente, no cuando hace falta, que somos muy amigos de tomar medicinas porque pensamos que lo curan todo y tal, ya cada vez menos, gracias a Dios, ¿no? Pero claro, eso nos estropea el equilibrio que tantas veces estamos hablando de la microbiota con la mucosa intestinal. Entonces se produce, que ahora vamos a hablar más en detalle, un aumento de la permeabilidad intestinal. Y también ocurre eso cuando llevamos una mala alimentación. Se altera nuestra microbiota, aumentan los poros en la otra gran barrera mucosa de defensa de nuestro cuerpo, que es la mucosa digestiva, y están penetrando un montón de sustancias tóxicas que entran a la circulación directamente. Entonces, claro, cuando penetran un montón de sustancias tóxicas, pues se pone en guardia el sistema inmunitario, porque, rayos, nos tiene que defender. Y normalmente, si la inmunoglobulina E es un anticuerpo, una proteína anticuerpo que producen las células de la defensa que nos protege frente a infecciones, pues al final acaba luchando frente a otras causas, como son estos elementos que nos están intoxicando. Entonces, esta, como veis aquí en la foto abajo de la derecha de la diapositiva, esta inmunoglobulina E activa una célula concreta de defensa que se llaman mastocitos, y estos mastocitos liberan histamina, que es un producto químico que hace la histamina. La histamina produce una vasodilatación periférica, hace que aumente el diámetro de las arterias, se enlentece el paso de la sangre por esas arterias dilatadas, y esta histamina también atrae químicamente a otros elementos de la defensa y se produce un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está reaccionando frente a un elemento que genera que es un tóxico, nos está defendiendo, y el proceso de inflamación es un proceso de defensa de nuestro cuerpo. Siempre, 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 en todos los manuales de fisiopatología, el proceso inflamatorio es un proceso de defensa y de regeneración de nuestro cuerpo. Entonces, hasta determinado punto no es conveniente usar antiinflamatorios. Por eso la inflamación es conveniente siempre que sea regenerativa, y ya me estoy saliendo un poquito del tema, siempre que sea regenerativa hay que modularla para que no nos lleve por delante, pero insisto, siempre que sea regenerativa no hay que suprimirla, porque nuestro cuerpo está luchando, está regenerando, a no ser que haya un elemento erróneo, como estamos viendo ahora, una respuesta alérgica que es porque estamos respondiendo frente a un montón de elementos tóxicos, pero también de rebote, pues produce una sintomatología pues, que nos está incomodando, ¿no? Claro, esto provoca el que nuestro sistema inmune esté superactivo, provoca que también tenga reactividad frente a proteínas pues, que en un principio son inocuas, como las proteínas del polen, las proteínas de determinados alimentos, las proteínas de determinados productos que no tienen que ser tóxicas para nuestro organismo, ¿no? Eso es un poquito la base de la alergia, ¿no? El por qué se producen. Entonces, es una reacción desproporcionada ante determinados estímulos externos que no deberían de generar esta respuesta desproporcionada. Cuando el polen, los alimentos, determinadas fibras, el pelo de los gatos, el pelo de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Esta hiperreactividad del sistema inmune ante los estímulos externos
que provoca, pues, lo que hemos comentado inicialmente, ¿no? Una rinitis, una conjuntivitis, un problema asmático, cuando la mucosa que se afecta es la de las vías respiratorias, un problema intestinal, cuando la mucosa que se afecta es la mucosa intestinal, o un problema cutáneo, cuando cuando la defensa que se afecta es la piel, ¿no? E incluso también esta hiperreactividad del sistema inmune ya se vuelve loco, 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 loco y actúa frente a unos estímulos internos. Es decir, frente a unas proteínas que tenemos formando y conformando nuestras células, que desde luego no son patológicas, pero igual por similitud de estructura proteica frente a un elemento externo, o porque simplemente está tan hiperactivo que ya a la menor de cambio te ataca y se produce una autoinmunidad. Ahí veis un macrófago que está comiendo, pues en este caso, un glóbulo rojo, que sería una anemia autoinmune en este caso. Entonces se producen las patologías autoinmunes, pues como son el lupus eritematoso, como es la artritis el reumatoide, como puede ser, por ejemplo, una diabetes tipo 1, una psoriasis, una dermatitis atópica, en las cuales está nuestro sistema inmunitario implicado atacando erróneamente a proteínas que son nuestras, que no debería de atacar, por esa hiperexcitabilidad, esa que en gran medida ocurren cuando el organismo está saturado, está hasta las trancas de residuos y está ya hiperactivo peleando frente a lo malo, a lo no tan malo y ya a lo bueno. Esto desde luego va en aumento, se está viendo, aquí he puesto un porcentaje, pero es muy pequeño. Estamos hablando, he puesto 20% ha padecido alergia, estamos hablando ya de un 50% de la gente, de los niños que nacen este año, más de la mitad de ellos van a padecer y a sufrir alergias, más de la mitad, ¿no? Y realmente es muy difícil de cuantificar porque incluso hay personas que tú le haces las pruebas de alergia en el brazo, eso que se llama el prick test, dan positivas, pero están asintomáticas. Es una cosa muy curiosa, que sí, que tiene una sensibilización, pero su organismo no está tan cargado de toxicidad, entonces se ha relajado un poquito el sistema inmune. Entonces ya no está tan activo, no está tan hiperactivo, ¿no? Entonces esas pruebas cutáneas salen positivas o cuando haces una analítica sale la inmunoglobulina E frente a, por ejemplo, a un polen activa, pero tú te expones ese polen y no te da sintomatología. Por eso es muy difícil de cuantificar. En definitiva, depende de cómo estemos nosotros por dentro el que tengamos más o tengamos menos síntomas. Esto es muy importante a la hora de afrontar la alergia de raíz, ¿no? Hay causas y factores de riesgo con respecto a la alergia, ¿no? Una de ellas es la predisposición genética. Sí que se ve, por ejemplo, en los niños. Los niños es un caso muy especial, muy particular, que se está viendo cuando la rama materna tiene alergias, la rama paterna tiene alergias, pues tienes muchas papeletas del que el sistema inmune de ese bebé sea hiperactivo, que tenga más facilidad de responder exageradamente frente a proteínas pues, que no son nocivas para nuestro cuerpo. Y además hay que tener en cuenta en el bebé otras cositas más, que el bebé tiene un sistema inmune inmaduro. El bebé sale de la mamá y claro, no ha contactado con ningún alérgeno. Y entonces tiene un contacto con muchos alérgenos de golpe en el primer año de vida, con ese sistema inmaduro, con esa predisposición genética y para colmo, sus mucosas, tanto la mucosa respiratoria como la piel, como la mucosa intestinal, tiene una capacidad de absorber enorme. No tiene la función barrera tan bien definida como cuando va madurando esa barrera, tanto mucosa como cutánea, ¿no? Entonces, por eso es uno de los motivos por los cuales se recomienda retrasar el contacto con las proteínas más alérgicas. Por eso se dice, oye, el gluten mételo lo más tarde posible, la leche métela lo más tarde posible, el kiwi y las fresas mételo lo más tarde posible, el pescado mételo a partir de los 9 meses. O sea, intentar retrasar esas proteínas que pueden producir y que se sabe que producen muchas alergias, pues para que esté un poquito más maduro el sistema digestivo, esté más maduro en las mucosas y esté más maduro el sistema inmunitario. Insisto, sobre todo máximo esto en los bebés que ya tienen una predisposición familiar porque el papá y la mamá pues ya tienen una alergia constatada y definida, ¿no? Otra cosa tenemos es la susceptibilidad personal. Hay personas, aparte de que tengan herencia o no,
Oye, pues mira, que tienden a generar más inmunoglobulina E de lo normal frente a proteínas alérgenas o no alérgenas. Ya es una susceptibilidad especial. Se habla también de susceptibilidad racial. Por ejemplo, se sabe que los blancos en el continente europeo, el 20% son alérgicos. Ya estoy diciendo que más, que estas cifras se están sobrepasando, ¿no? Pero constatadas el 20%. Frente, por ejemplo, a otras personas que no, otras razas que no son tan alérgicas. Por ejemplo, en las personas del trópico, pues sí que hay mucha mayor proporción de personas alérgicas. O sea, depende también un poco, está el patrón racial metido de por medio, que tiene que ver un poquito con susceptibilidad, un poquito con herencia también. Luego la exposición ambiental. Eh, Hay un claro antes y después de personas que, por ejemplo, no son alérgicas, emigran a zonas industrializadas. Por ejemplo, una persona que vive en su pueblo, en un pueblo pequeño, va a la ciudad y se hace alérgica. Y empieza a tener alergia en situaciones que antes no tenía alergia, sobre todo en las zonas industriales. Y se ve un aumento de incidencia en hijos de personas que emigran de zonas con baja incidencia de alergia a la ciudad y se ve que hay mayor incidencia de alergia. Claro, aquí tenemos lo que hemos comentado también de entrada al principio, que tenemos muchas más emisiones en vehículos, en calefacciones, la actividad industrial, que hay dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, que desencadenan y agravan las alergias. Y sobre todo porque se unen a esas proteínas que hay en el ambiente, las proteínas de los ácaros, los pelos de los animales, los pólenes, que no deben darnos alergia, pero como se unen a estos elementos y son nocivos para la salud y el cuerpo nos defiende de lo que es nocivo para la salud, pues ya cuando penetran en nuestro cuerpo atacan tanto al dióxido de carbono como al polen que va con el dióxido de carbono. Atacan al dióxido de nitrógeno junto a la proteína del pelo de la mascota que tenemos en casa, que va con el dióxido de nitrógeno. Entonces, el tema ambiental es muy importante. Ahora ya cada vez más en sitios rurales está aumentando la incidencia de patología alérgica. ¿Por qué? Porque por las grandes autopistas que pasan por los pueblos, se está deslocalizando un poquito grandes centros industriales, se están llevando a zonas rurales para intentar dar vida a la zona rural, también centros comerciales que están ya al extrarradio de las ciudades, ya empezando a afectar a las zonas rurales. Entonces sí que se está viendo últimamente un pequeño aumento de alergia proporcionalmente en zonas rurales frente a lo que teníamos antes, ¿no? Luego la exposición profesional, ¿no? Claro, no es lo mismo una persona, tú que te expongas, ahora que estamos con el coronavirus, a la proteína del látex, a los guantes de látex, que vas a estar 15 días con guantes de látex, a una persona que trabaja en la industria del látex y del caucho. Entonces esa persona está sobreexpuesta y hay un momento que satura su organismo. Las proteínas de caucho y de látex, pues ya puedes llegar hasta arriba y ya empieza a generar una respuesta alérgica, ¿no? No es lo mismo a nosotros que vamos a tener ahora 15 días contacto con los guantes y luego nos los vamos a quitar y ya no vamos a tener en tiempo contacto, ¿no? Y lo mismo hablo en personas que trabajan en ambientes que inhalan vapores, personas que trabajan en gasolineras, que inhalan muchos productos químicos, manipuladores de pinturas, de maderas, personas que trabajan con animales de laboratorio y se hacen sensibles a la proteína de ese pelo, a la proteína cutánea de las ratas, de los gatos, de los monos, ¿no? Y aumentan ese tipo de exposiciones profesionales, aumentan muchísimo el asma, ¿eh? Hay una mayor incidencia. Infecciones, eso es un tema muy importante que quiero, porque nosotros sí que tenemos aquí mucho que decir, ¿no? En LR tenemos mucho que decir. Disculpen un momento. Sí, el tema de las infecciones como desencadenantes, ¿no? Es muy típico en los bebés cuando empiezan a sufrir bronquiolitis y no las paramos a tiempo, viene una bronquiolitis tras otra bronquiolitis, tras otra bronquiolitis, rayos, al final generan tal hiperreactividad de las vías respiratorias frente a la mínima agresión que se nos genera un asma infantil. Y si no atajamos un asma infantil en condiciones, se nos va a generar un asma para la edad adulta y mayor incidencia de asma alérgico en estas cosas.
Entonces digo que aquí tiene el R mucho que decir porque las bronquiolitis es una infección vírica y se da en las primeras edades, en las primeras etapas de la vida, y nosotros tenemos productos muy buenos, como cuando hemos hablado del sistema inmunitario y de los resfriados, para atajar a tiempo una bronquiolitis, dando las dosis adecuadas de los productos que tenemos para la edad del bebé y viendo que tenga compatibilidad, que no tenga ninguna sensibilidad específica para la aloe o para alguna cosita de las que nosotros manejamos, pues tenemos armas muy buenas para romper ese círculo vicioso de bronquiolitis tras bronquiolitis, que a la cuarta o quinta bronquiolitis ya tenemos el asma prácticamente garantizado, ¿no? Y la incidencia alérgica a lo bestia, ¿no? Para cuando es joven y mayor. Luego el tabaquismo tengo la boca torcida, ya lo dije con el coronavirus, que aumenta el riesgo de padecer un distrés respiratorio el fumador frente al no fumador cuando se contamina se contagia de coronavirus. Entonces también ocurre lo mismo con respecto a la alergia, ¿no? Los fumadores, hay estudios que hablan que tienen un aumento de producción de inmunoglobulina E, que es la inmunoglobulina que desencadena la histamina de los mastocitos. Es la proteína de la alergia. Y los hijos de fumadores tienen mayor frecuencia de infecciones y, ojo, mayor riesgo de asma. Y dices, no, es que yo no fumo delante del niño, algo habrá que aumenta el riesgo. Es que yo fumo en el balcón, algo habrá que aumenta el riesgo. O sea que si no lo hacéis por vosotros, por lo menos hacerlo por los hijos, chicos y chicas. Luego fármacos. Fármacos, no quiero tocarlo a fondo, hay cada vez más alergia a los fármacos, pero por lo mismo, porque, claro, es un elemento químico que nuestro cuerpo no tiene contacto y se puede hacer sensible si abusamos de los fármacos. Ojo, si abusamos de los fármacos. De lo que se trata es de tomar, o sea, yo como médico lo que jamás puedo renunciar es a prescribir un fármaco de síntesis, pero se prescribe cuando hace falta, no de forma indiscriminada y tomar paracetamol para ir a cenar. ¿Me entendéis? O sea, cuando hace falta, sí hace falta. Si podemos evitar el uso de un fármaco de síntesis y podemos utilizar una fitoterapia, mejor, siempre que sea indicada para la patología que queremos tratar, como estamos haciendo nosotros ahora con nuestro aloe vera y con las indicaciones que tiene el aloe vera. Que no el fármaco, pero siempre de forma moderada, ¿no? El uso de fármacos. Luego están los insectos, las avispas, las abejas, a los hemípteros, hay personas que son muy sensibles y una vez que le pica la primera avispa o la segunda avispa, pues a la tercera ya tiene una reacción alérgica que a veces puede ir con mucho compromiso incluso de vías respiratorias. Puede haber un edema de Quinkle debido a un picotazo de una avispa. Eso es muy delicado en las personas. El deporte, esas personas sensibles, esas personas hiperactivas, esas personas que están hasta las trancas que hemos comentado al principio, pues el deporte puede llegar a desencadenar en personas predispuestas, insisto, una crisis asmática. El ejemplo que yo siempre pongo es mi convecino Indurain, oye, cuando hacía bicicleta necesitaba el Ventolin. Y se le decía, es que tú lo necesitas por doping. No lo uso por doping. Es que yo, cuando hago deporte, tengo una hipercontracción del árbol bronquial y si no uso el Ventolin, me voy a morir asfixiado, ¿no? Y eso ocurre en muchas personas que no por eso tienen que dejar de hacer deporte, sino usar el Ventolin con mesura y con indicación médica después de la actividad deportiva, ¿no? Pero hay personas, ya digo, que el deporte puede desencadenar una alergia. Y luego el psiquismo. El psiquismo es otro de los elementos que quería centrarme un poquito, porque es muy importante, porque tú puedes ser alérgico, exponerte a unas proteínas que te dan alergia, por ejemplo, unos polenes, y estás relajado, igual no tienes síntomas. Es lo que he comentado, que te hacen las pruebas, te sale la alergia, pero no cursas con síntomas. En cambio, estás con estrés, estás con ansiedad, estás con depresión. Viene la época del polen y rayos, tienes síntomas. Tienes tu nariz, tienes tus ojos, tienes tu tema bronquial. Fijaros, las personas, eso es muy típico. Las personas que tienen alergia manifiesta en la piel, dermatitis alérgica, psoriasis, como cuando están relajadas no les ataca o no lo manifiestan, pero en cambio se ponen nerviosas, enseguida les aflora la dermatitis, enseguida les aflora el tema de la psoriasis. O sea, esto es muy importante. Y aquí también tenemos muchas armas cuando vemos que una persona que efectivamente cumple este patrón, decir, oye, mira, pues yo cuando el sistema nervioso vegetativo se me altera, los síntomas se me disparan. Oye, pues ya está. Vamos a atacar el sistema nervioso vegetativo, que además eso le va a actuar sobre todo el organismo, porque el sistema nervioso es el que coordina y que actúa sobre todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a ver. Lo que os comentaba, ¿no? El punto aparte del síndrome de intestino permeable. Para mí, eso está, aparte de las predisposiciones que hemos comentado, las tendencias,
las cosas que favorecen más, menos, pero esto está de fondo, para mí está de fondo. Quizás igual soy muy tajante y muy exagerado de decir de fondo, pero vamos, que detrás de un 90% de las alergias te puedes encontrar un síndrome de intestino permeable. ¿Qué es esto? Eso es lo que hemos comentado inicialmente, la inflamación de una pared intestinal. La pared intestinal, eso que veis en el dibujo, la pared intestinal es una barrera. Es una barrera en perfecto equilibrio, una barrera frente a las agresiones del exterior, en perfecto equilibrio con la microbiota. Pero cuando hay una inflamación, por las causas que sean, rayos, pues aumentan los espacios que hay entre las células que conforman esta barrera y están pasando al interior de nuestro cuerpo por los capilares que hay debajo de estas células para absorber los alimentos, por eso hay muchos capilares, porque absorben los alimentos, pues pasan toxinas, pasan microbios, pasa comida sin digerir y entonces, claro, el sistema inmune, que en el 80% está en estas zonas debajo del epitelio de la mucosa del intestino, porque es la superficie de mayor contacto con el exterior, el 80% de nuestro sistema inmunitario está ahí, ojo a visor. ¿Para qué? Para que cuando entra algún elemento extraño, pues ataca. Y claro, cuando entran muchos elementos invasores extraños, pues ataca de forma desmedida y de forma sistemática. Y si todos estos elementos, veis aquí que están penetrando al sistema circulatorio, a la arteria, se depositan en el sistema nervioso central, pues atacarán en el sistema nervioso central a esas toxinas. Entonces genera una inflamación que puede ser una depresión, puede ser un principio de demencia, un principio de Alzheimer, o si se deposita en las articulaciones, pues rayos, atacarán nuestro sistema inmunitario a esas toxinas que se han depositado en las articulaciones. Entonces tendremos una artritis. Una artritis. Y si se depositan en la piel, pues tendremos un problema en la piel. Si se depositan en vías respiratorias, tendremos un problema de vías respiratorias. O si directamente ataca nuestro sistema inmunitario aquí, donde están penetrando, pues tendremos un estado inflamatorio de la mucosa intestinal que perpetuará este intestino permeable. Las causas de que nos puede provocar un intestino permeable están desde la alimentación, cuando estamos hablando de un consumo elevado de azúcar refinado, comida procesada, conservantes, saborizantes, harinas refinadas, hasta infecciones, sobreinfecciones como candidiasis, parásitos, sobrecrecimiento de bacterias en el intestino, un estrés crónico. El estrés genera un sistema inmunitario deficiente, se ve desbordado y puede ocasionar una inflamación intestinal. También cuando hay una patología, lo que he dicho, el círculo vicioso, una enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria intestinal, o cuando metemos muchas toxinas con productos químicos, medicamentos, a través del aparato digestivo. Me refiero, por ejemplo, cuando tomamos pues alimentos que por lo que sea están producidos de una forma indebida y cargan muchos pesticidas, cargan muchos elementos químicos que no deberían de tener, ¿no? Entonces esto puede producir la inflamación de nuestro sistema, de nuestra pared defensiva del aparato digestivo y una permeabilidad intestinal. Consecuencias pues son muchas de una permeabilidad intestinal, desde la digestión pesada, lenta, el hinchazón de vientre, hasta ya el máximo compromiso que puede tener una mucosa, lo que he comentado, una enfermedad de Crohn, un síndrome intestinal inflamatorio. Alergias estacionales están directamente relacionadas, lo que he comentado, problemas autoinmunes como celiaquía, como artritis reumática, tiroiditis de Hashimoto, el lupus eritematoso, psoriasis, eczema, urticaria, dermatitis, acné, desequilibrios hormonales, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, candidiasis, intolerancias alimentarias, que está detrás en gran medida también una permeabilidad intestinal y a su vez esta permeabilidad intestinal provoca intolerancia alimentaria y esta intolerancia alimentaria aumenta la permeabilidad intestinal, con lo cual se va generando un círculo vicioso que cada vez va a más, a más, a más y puedes encontrarte una persona que solo pueda comer 4 cosas, porque todas las demás le caen mal, se le hincha el vientre y tiene diarrea. En fin, pues esto está detrás de, a ver si me deja pasar, está detrás de estas cositas y da estos síntomas, lo que he comentado, no quiero ser redundante, a nivel de vía respiratoria, rinitis y asma, a nivel cutáneo, pues tenemos conjuntivitis, urticaria, a nivel ocular la conjuntivitis y a nivel digestivo, pues hay problemas alimentarios como pueden ser las intolerancias alimentarias, ¿no?
Nosotros, el tratamiento que tenemos, que podemos ofrecer, el tratamiento que voy a comentar es un tratamiento de base, ¿no? O sea, sintomáticamente, ahora os voy a comentar lo único que tenemos sintomático, pero posiblemente actuemos, si empezamos el tratamiento ya, si empezamos a prevenir ya, si empezamos a poner las barbas a remojar cuando veas las del vecino cortar, es decir, tenemos la primavera encima y tenemos que empezar ya antes de que se meta la polinización a tope y antes incluso de que salgamos del confinamiento, para tener el organismo preparado, pues podemos utilizar, por ejemplo, una aloe vera. El aloe vera como inmunomodulador por el acemanano y como depurativo. Podemos utilizar el omega 3. El omega 3 es un tratamiento específico para la inflamación, ¿no? Entonces, para todo el proceso alérgico inflamatorio sí que es un tratamiento sintomático. Pero ya no solo es eso que es un tratamiento sintomático, sino que hay estudios que están avalando que las personas que llevan una alimentación rica en omega 3 tienen menos reacciones alérgicas. Y al meter en la alimentación el omega 3, se equilibra también la relación que hay con los omega 6, que los omega 6 son poliinsaturados también, no es la grasa saturada, pero los omega 6, como están en la mayor parte de los alimentos procesados, pues llegamos a un momento que estamos desequilibrados frente al omega 3. Y cuando hay un desequilibrio del omega, cuando tenemos más omega 6 que omega 3 en el cuerpo, este omega 3, que es bueno para el cuerpo, actúa como proinflamatorio, actúa favoreciendo la inflamación. Por eso el omega 3 es doblemente beneficioso porque nos puede controlar sintomáticamente y nos va a buscar el equilibrio del omega 3 con el omega 3 que lo tenemos totalmente descompensado. Luego, si tomamos vegetales fermentados o probióticos, hay estudios también que están avalando que las personas que toman probióticos o vegetales fermentados bajan los niveles de la inmunoglobulina E, que es la proteína que activa los mastocitos para liberar la histamina, es decir, la proteína defensiva de nuestro cuerpo que está provocando la reacción alérgica. Luego, evitar leches animales, son muy mucosas, sobre todo las personas que tengan vías respiratorias en época de primavera, por ejemplo, cuando tengas alergia a los polenes y tal, evita la leche animal. Por otros muchos motivos, ¿no? Pero en este caso, pues por eso, porque es muy mucosa y al realizar el ejercicio, lo mismo que os he dicho que cuando hay personas que son muy sensibles al ejercicio y que siempre digo hasta la saciedad, que nosotros somos animales que estamos abocados a hacer el ejercicio, es importante hacer el ejercicio regularmente para tener controlada la alergia. De hecho, una persona, hacer la prueba, una persona que tenga los ojos como brótolas en plena primavera y tenga la nariz como un pimiento morón destilando agua y lagrimeando, que vaya a hacer ejercicio, que vaya a correr, que se meta una hora de aeróbico o de carrera ligera o de andar rápido, ya verá cómo le bajan totalmente la sintomatología. Y si esa persona va a un gimnasio, a hacer ejercicio, insisto, en plena crisis alérgica, en plena crisis alérgica, y luego se mete a una sauna, le van a bajar muchísimo los síntomas alérgicos, porque encima la sauna va a eliminar fuera del cuerpo un montón de residuos. Y la sudoración hace que elimines un montón de residuos. Te estás descongestionando y bajas los niveles de histamina. Es muy importante, el ejercicio. Pero ya digo, regularmente, no ocasionalmente. Importantísimo una dieta mediterránea limpia. Eso tenemos que tenerlo siempre, siempre, de un poquito de corte alcalino, con alimentos orgánicos, alimentos locales, alimentos de temporada que son más ricos en nutrientes y en principios activos, desde vitaminas, minerales hasta fitocomplejos, ¿no? Y luego un tema, es muy curioso lo de la miel, ¿eh? Es muy curioso, pero bicheando por ahí, he visto algún estudio, no son muy concluyentes esos estudios, son estudios con, con poca población, que no son realizados muy estrictos y tal, pero sí que parece ser que cuando tú todos los días tomas un poquito de miel de noviembre a marzo, disminuyen los síntomas de la alergia. ¿Por qué? Aunque los estudios no son poco concluyentes, pero sí que te da un poquito de luz como para pensar lo que dicen estos estudios. Dicen, oye, pues claro, tú estás dando un poco de polen que puede llevar esa miel, porque es de plantas que igual tú tienes alergia, y entonces tú estás como haciendo una pequeña vacuna, te estás desensibilizando. Ojo, eso con cuidado, porque hay personas que tienen alergia, toman la miel y le da más sintomatología alérgica, ¿no? Y también lo que yo digo es que, por ejemplo, una persona que en Europa que tenga alergia, si va a tomar una miel traída de China, pues difícilmente va a tener este efecto. ¿Por qué?
porque la miel de China son de plantas de China y una persona europea está sensibilizada a plantas europeas, ¿me entendéis? Entonces, claro, tú cuando tomas la miel tomas proteínas a las que tú tienes alergia, pero en muy pequeñas condiciones, muy pequeñas cantidades, con lo cual el organismo se va acostumbrando, insisto, actuaría como una pequeña vacuna. Es interesante, ¿eh? Esto tenerlo en cuenta también. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo actuaríamos con, con nuestros tratamientos? Que ahora vamos a entrar en materia. Primero, depurando y limpiando el organismo. Es preparando el organismo para que esté lo más vaciado posible, para que nuestro sistema inmunitario no esté trabajando a tope, no esté hiperactivo y no tenga esa respuesta exagerada frente a proteínas que no nos van a dañar, que nos van a perjudicar. Modular la respuesta inmune, lo que hemos comentado del omega 3 es importante, es decir, actuar sintomáticamente con el omega 3 y con el aloe vera, modulando, intentar que se desgranulen menos los mastocitos, con el acemanano de la aloe vera, intentar que no haya tanto proceso inflamatorio con el omega 3, ¿no? Actuar sobre la permeabilidad intestinal, muy importante, ¿eh? Ahí tenemos nuestro Pro12, que eso, ya no solo por la alergia, sino por todas las patologías, por todas, por todas. O sea, es una fuente de patología el tener un desequilibrio de la microbiota en el intestino, ¿no? Y luego llevar a cabo una alimentación, o bien, como he dicho antes, una dieta mediterránea, o incluso cuando estamos en plena crisis alérgica, la mediterránea limpia de corte alcalino es para prevenir, ¿no? Pero cuando estamos en plena situación alérgica, hay una alimentación antiinflamatoria, que lo he comentado en alguna vez, es este tipo de dieta, que no difiere mucho de una dieta mediterránea realmente. ¿Qué nos dice este médico? Para actuar de forma, con una dieta antiinflamatoria que nos postula. Primero, suprimir el gluten. En vez de tomar elementos que tengan gluten, tomar arroz, quinoa, trigo sarraceno, patatas, batatas, boniatos, suprimir lácteos y derivados, lo que os he comentado. ¿Por qué? Por la caseína. Es una proteína de muy difícil digestión, la caseína, que puede provocar una permeabilidad intestinal, con lo cual vamos a tener mayor tendencia a meter residuos y a la hiperreactividad alérgica. Evitar productos industriales como el azúcar, la sal refinada, aditivos químicos y cocinar, intentar, evidentemente, cocinar y comer siempre en casa, porque eso es una garantía de que vamos a meter productos de calidad y vamos a saber lo que estamos metiendo, que vamos a meter un aceite de oliva refinado rico, rico y no igual un aceite que está frito 20 veces y ya es un tóxico más que un aceite, ¿no? Consumir buenas grasas. Intentar que sea un aceite de oliva sin refinar, de primera prensión en frío, que es lo nuestro, es lo que tenemos que potenciar y es lo que tenemos que sacar adelante, y más después de la crisis económica que nos estamos metiendo con el coronavirus. Alimentos crudos y cocciones suaves, o bien estofados, que tiene poco hervor, o bien al vapor. Al vapor, los que no se puedan comer crudos mantienen muchas características organolépticas y muchos principios activos que nos van a ayudar en nuestro cuerpo a todos los niveles, ¿no? Y luego intentar que sean alimentos ecológicos y de temporada. Ecológicos, pues porque tendrá menos pesticidas, menos hormonas, menos antibióticos, menos porquerías, ¿no? Y de temporada por su gran riqueza de fitonutrientes, de minerales y de vitaminas. Entonces, esto sería una dieta, si esta dieta llevas estricta, si tú la llevas estricta esta dieta en pleno proceso agudo de alergia, vaya, pon la mano en el fuego que te baja la alergia, claro que te baja la alergia. Entonces, esto nos está confirmando la importancia de la permeabilidad intestinal, la importancia del acúmulo de tóxicos y de porquerías en el cuerpo como desencadenante de esa alergia, como en gran medida está de base, aparte del componente genético, que puede estar ahí también marcado en unas personas más y en otras menos, del proceso alérgico, ¿no? Entonces, tratamiento, voy a repasar lo que os he comentado y voy a ampliar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos recomendar? Podemos recomendar un Reishi como inmunomodulador. El Reishi, ya sabéis que es un estimulador del sistema inmunitario, pero también es el inmunomodulador. El aloe vera miel, por el concepto que os he comentado de miel como desensibilizante y aloe vera con el acemanado también como inmunomodulador y depurativo. El calostro, que lo vamos a ver ahora porque me lo habéis pedido un par de personas y hace tiempo que no desarrollamos el calostro y viene muy bien al hilo de lo que nos está pasando con el coronavirus, que es un inmunomodulador. Luego, para las personas que tienen un compromiso
certero del sistema nervioso, que ese sistema nervioso está afectando, aumentando la sintomatología o desencadenando la sintomatología, pues ahí tenemos desde el Nightmaster, el Mindmaster rojo, el VitaActive. Dependiendo un poquito del requerimiento de esa persona, le podemos recomendar pues la gama de los Mindmaster rojo o verde, dependiendo el VitaActive, que también actúa sobre el sistema nervioso, y el Nightmaster, por su composición, es específico, por el triptófano, por el lúpulo, es específico para el sistema nervioso, ¿no? Está orientado al sueño, pero también estabiliza toda la actividad del sistema nervioso. El Pro12, como regulador de la barrera intestinal, el ProBalance también como alcalinizante, neutralizador de acidez, neutralizador de tóxicos, facilitador de drenaje de esos tóxicos neutralizados por el organismo, es decir, como drenador y como depurativo, como antioxidante y antiacidificante, ¿no? El omega 3 como antiinflamatorio y regulador del equilibrio de la omega 3 con el omega 6 en nuestro organismo. Y luego tenemos el gran depurativo, el CHA o el Tefigo-Active, que por su composición, aparte de que se utilice para inhibir un poquito el apetito y para dar ánimos cuando lo tomas por la mañana a las personas que hacen una dieta, es un gran depurativo con acción hepática. Es fantástico el Chafiguati, ¿no? Tomar 3 infusiones al día y va que chuta para estimular una buena depuración. Y lo que os comentaba, que quería, me habéis pedido que hable un poquito del calostro, que lo tenemos abandonado. La verdad es que hace tiempo que no hablamos del calostro. Al hilo de que lo nombré estos 2 últimos webinarios del coronavirus, el calostro, ha habido personas, socios y socias y parceiros y parceiras nuevos que no habían oído hablar en detalle del calostro y me han comentado a ver si no me importaba ampliar, ¿no? Y como no viene nunca de más recordar el calostro, sepáis que el calostro es la leche sobrante. Nosotros utilizamos la leche sobrante de las vacas las 12 primeras horas, de vacas alemanas, suizas y austríacas. Es el primer alimento que dan los mamíferos a sus bebés cuando salen del útero materno y que ayudan a adaptarlo a las nuevas condiciones medioambientales que en un principio en gran medida son muy agresoras al bebé recién nacido. No tiene defensas, no tiene barrera intestinal. Entonces el calostro le aporta desde probióticos, le aporta prebióticos y le aporta defensas, le aporta muchísimas defensas a los bebés ya de mamíferos en conjunto con las personas dentro de eso. Entonces nosotros, para no, claro, podéis decir, es que vosotros vais mucho de ecológicos y luego quitáis al becerro, le quitáis el calostro. Pues no, eso está muy mirado. Eso está muy mirado, que es la leche sobrante, insisto, las 12 primeras horas de amamantar al bebé ternero, al ternero o a la ternera cuando sale de la vaca, ¿no? Entonces, son vacas de calidad que están criadas en pastos, que es lo que yo siempre digo, vacas biológicas, animales biológicos que correten por los prados austríacos o suizos o alemanes, que ahí si algo hay son prados llenos de hierba. Es la primera secreción tras el parto y dura 3 días y es rico en nutrientes que estimulan el sistema inmune, tanto la producción como la actividad. Entonces lleva aminoácidos, factores de crecimiento, inmunoglobulinas, vitaminas, minerales, proteínas, interferón. Ahora vamos a ver un poquito en detalle lo que lleva, que es muy interesante, es muy interesante. En los niños, hay estudios que hablan de cuando consumen el calostro bovino, hay estudios que hablan de menor incidencia de infecciones en el tracto digestivo de los bebés, de los niños. Entonces, la inmunoglobulina G que nos aporta el calostro tiene un efecto directo sobre el rotavirus, que es el gran virus productor de diarreas en los niños. Entonces, esta inmunoglobulina G, aparte que nuestro cuerpo la produce como mecanismo de defensa, nos la aporta directamente el calostro. Entonces, el calostro lo que hacen los niños, en los bebés, sobre todo los recién nacidos, protege a los recién nacidos de infecciones. Es una inmunidad pasiva. Facilita el desarrollo de la inmunidad activa, es decir, estimula que nuestro bebé desarrolle sus defensas y favorece y desarrolla la maduración digestiva. Casi nada, casi nada. Pero claro, no solo actúa a nivel intestinal, también tiene efecto en todo el organismo del bebé, tanto si lo da la teta de la mamá como si lo aportamos de fuera en un niño. ¿Por qué? Porque aumenta la actividad de las células de las defensas y aumenta la producción de los linfocitos natural killer, que son la primera línea de barrera defensiva en nuestro organismo.
En adultos también tiene un efecto directo cuando lo consumimos ya en preparado, no de la teta directamente, favoreciendo el aparato digestivo, favorece y evita y trata diarreas de cualquier tipo, estimula inmunodeficiencias, es decir, bajones de defensas, previene infecciones, actúa sobre el rendimiento deportivo. Hay estudios que hablan que aumenta un 20% la fuerza y la resistencia en deportistas y reduce el tiempo de recuperación tras un entrenamiento, previene osteoporosis, previene cáncer, eso está en estudio, aún no son estudios concluyentes, lo mismo que os digo una cosa, os digo la otra, restaura el intestino permeable, y ahora vamos a ver, y es un inmunomodulador de las PRP, que así es como actúa sobre las alergias el calostro. Ahora lo vamos a ver en detalle. Ahora vamos a ver, no quiero adelantar lo que es las PRPs. Lactoferrina. Lactoferrina lleva el calostro, es una proteína fijadora de hierro y es un gran bacteriostático. ¿Sabéis por qué? Porque la lactoferrina, junto a la transferrina, transporta el hierro dentro de la célula. Entonces, tiene la capacidad de dejar a las bacterias sin hierro, que son necesarias para su replicación. Por eso es un bacteriostático, por eso para la replicación de las bacterias. Es un antiparasitario también y trabaja en combinación con las inmunoglobulinas A y muchas enzimas como las lisozimas. ¿Sabéis cómo actúa? Se une a la membrana de las células, perdón, a la membrana de las bacterias, genera poros en la membrana de la bacteria y entonces altera su estanqueidad, altera su permeabilidad, con lo cual se muere la bacteria. Ya no solo es que le quite el alimento, el hierro, impidiendo su replicación, sino que encima atacan directamente a la barrera defensiva física, que es la membrana que protege la bacteria, ¿no? Eso es la lactoferrina, pero luego cuando la lactoferrina la tomamos, se digiere en el aparato digestivo, se genera lactoferricin, que encima tiene actividad antifúngica frente a la cándida del intestino. Es un elemento que se me había olvidado. Importante también. Tiene lisozima, que es una enzima. Es una enzima antibacteriana, que lo mismo que lo que hemos dicho de la lactoferrina, se une a las proteínas de la membrana de la célula y la rompe, la destruye, la revienta. Tiene también lactoperoxidasas, que el mejor enzima antibacteriano del calostro, por encima de la lisozima, que también, aparte de actuar así sobre el metabolismo de la bacteria, rompiendo la célula, aumenta las defensas. Tiene la actividad no solo de matar bacterias, sino de estimular el sistema inmunitario. Antioxidantes, cura heridas, porque tiene vitamina A, tiene zinc en el calostro, disminuye el estrés oxidativo en los atletas cuando hacen ejercicio, por eso aumenta el rendimiento, tienen propiedades antiinflamatorias los antioxidantes, estimulan el sistema inmune, estimula la capacidad inmunitaria. También lo que nos presenta son los polipéptidos ricos en prolina, los PRPs, que aquí es como actúa sobre las alergias, el calostro. Entonces, actúa modulando la respuesta inmunitaria. Vuelvo a repetir, las alergias es una respuesta hiperactiva de nuestro sistema inmunitario. Entonces, esto rompe, eso es muy técnico, sé que es muy técnico, pero rompe el llamamiento al proceso inflamatorio. Ya sabéis, cuando se produce una lucha frente a una proteína que ha penetrado, por ejemplo, a través de la piel, se genera una dermatitis atópica, una inflamación de la piel. Pues lo que hacen los PRP, los polipéptidos ricos en prolina, es romper ese proceso inflamatorio, modulan la respuesta inmunitaria, baja esa respuesta exagerada del sistema inmunitario. Luego también tiene otros elementos como glicoproteínas, inhibidores de proteasas, que protegen los factores inmunes de ser degradados en el tracto intestinal cuando tomamos el calostro, ¿no? Es un elemento muy a tener en cuenta. Tiene el metilsulfonilmetano, que es el mismo componente que tiene la crema del MSM, es el mismo. ¿Qué es? Es un elemento muy rico en azufre. Entonces, como tiene azufre, pues es un gran depurador, detoxicante hepático y tiene factores de crecimiento. Los factores de crecimiento es por lo que en alguna ocasión se ha llegado a sopesar la posibilidad de que el calostro se le considere como doping,
¿Por qué? Porque estimula el rendimiento deportivo, estimula la regeneración de las fibras dañadas, estimula la formación de músculo, mejora el tono muscular, quema la grasa corporal, mejora la elasticidad de la piel, aumenta la densidad del hueso y actúa protegiendo la musculatura, disminuyendo la destrucción de músculo cuando se hace un ejercicio en exceso, ¿no? Por eso son los motivos, estos factores de crecimiento por los cuales en alguna ocasión se ha llegado a plantear como que fuese doping, ¿no? Y otro elemento que también quería ya hablaros en el webinario de hoy es el hablar del cistus incanus, que también quedó un poquito en el aire y yo pienso que es importante con el tema del coronavirus, y hace además tiempo que no hablamos del cistus incanus, ¿no? El cistus incanus es la jara. La jara, hay varias jaras, la jara blanca, la jara pringosa y la jara gris, ¿no? La jara gris es la que utilizamos para nuestra infusión, es el cistus incanus, y es rica en polifenoles. Por cierto, insisto, yo últimamente, en los 3 últimos webinarios, antes de venir al webinario, he hecho mis ejercicios, mi actividad deportiva. Mañana os colgaré, que sé que algunos no os lo habéis creído, ya me habéis dicho de forma jocosa por Messenger que no, que eso de deporte que hablo mucho. Mañana os voy a colgar unas fotos para que veáis que es verdad. Hago mi actividad deportiva y me tomo un tiesto de cistus incanus. Un tiesto, pero bien concentrado, que es hasta mala la infusión de lo concentrado, y además ni miel ni historia, rum, para dentro del tirón. Una de las mejores cosas que podemos hacer ahora en la temporada de confinamiento, y sobre todo cuando se levante el confinamiento, porque claro, saldremos a la calle y el virus no se ha ido, el virus va a estar ahí para nosotros. Entonces, por eso yo lo tomo antes de salir, cistus incanus, ¿no? Ahora vais a ver por qué. Porque tiene propiedades antibacterianas, tiene propiedades antivirales y tiene propiedades matahongos, antifúngica, ¿no? El cistus incanus también tiene estudios de que tiene propiedades anticancerígenas. Ahí os pongo un estudio, hay varios, que inhibe el crecimiento rápido de células tumorales del cáncer de mama. Es un antioxidante, neutraliza radicales libres. Daros cuenta que una infusión de cistus incanus tiene la misma potencia antioxidante que 100 gramos de vitamina C, que 100 gramos es una pasada de vitamina C, que normalmente a partir de 3 gramos que tomemos al día le estamos eliminando por orina. Esto no da ningún problema, el cistus incanus, y tiene muchísima más capacidad antioxidante. Es antiinflamatorio y refuerza el sistema inmunitario también. Estimula el sistema inmune el cistus incanus. Beneficios, pues lo que os comento, estimula y refuerza el sistema inmune y previene infecciones víricas. Por eso yo, contra el coronavirus, no sé si no hay estudios, entonces no sé si se tendrá acción, pero lo que sí tengo claro es que tiene una acción sobre, porque hay estudios que la avalan, sobre la gripe aviar. Hay estudios que cuando una persona toma cistus incanus y tiene riesgo de tener la gripe aviar, pues no coge esa gripe aviar. ¿Por qué? Porque actúa sobre la membrana de los virus, impidiendo que esos virus se unan a las células, como explicamos en los 2 anteriores webinarios, y penetren dentro de nuestras células del árbol respiratorio, impidiendo la replicación. Es decir, actúa como preventivo. Entonces, oye, pues que actúe sobre el coronavirus, no tengo ni idea. ¿Que hay posibilidades? Puede. ¿Que tengo que perder algo? No, nada, no tengo que perder nada. Por eso yo cuando salgo de casa me tomo mi buen tiesto de cistus incanus y a la calle, ¿no? Aparte de que también mejora el sistema cardiovascular, es antiespasmódico, es digestivo, ayuda a digestiones pesadas, frente a la diarrea, porque actúa también, ya digo, sobre las bacterias, es un depurativo, ayuda a eliminar sustancias tóxicas como el cadmio, como el plomo, enfermedades de la piel, como eczemas, piel de atleta, herpes, acné, erupciones. La salud bucofaríngea disminuye la inflamación de garganta y de la boca, para amigdalitis, para odontiditis, para la placa bacteriana. Entonces, yo por esto, por la capacidad que tiene de inhibir el que se fijen determinados virus al árbol respiratorio y esa capacidad bacteriostática y esa antibacteriana, como suelo recomendarlo ahora, es en gargarismos. Es hacer una infusión de cistus incanus y hacer gárgaras. ¿Para qué? Para que esté esos polifenoles del cistus incanus el mayor tiempo posible en contacto con la garganta. Y después de hacer esos gargarismos, echarse el spray, 2 puffs a un lado y 2 puffs a otro lado. Doble refuerzo. ¿Por qué? Porque el spray también nos está aportando vitamina E y vitamina C, que está cayendo directamente en los focos de entrada de los virus en nuestro organismo, ¿no? E incluso ahí yo os he comentado
os transmito a lo que me han comentado algunas socias, socios, parceiros, parceiras, que utilizan el spray de Cistus incanus, como hemos comentado que el coronavirus entra por la mucosa respiratoria, se echan el Cistus incanus directamente en la nariz, se están echando, para que tenga el primer contacto del virus donde se fija, por si hay una posibilidad de que inhiba la unión, pues directamente se echan, ¿no? Luego tenemos el Cistus incanus, aparte de spray, que es muy cómodo porque lo llevas a todos los sitios, te puedes echar en la garganta, en la nariz, y ahí está. Tenemos las cápsulas que tienen el 7% de las cápsulas es extracto, pero además tienen por cada 2 cápsulas 80 miligramos de vitamina C y tiene 2 miligramos de zinc, que el zinc, la vitamina C, ya hemos hablado mucho, largo y tendido, como antioxidante y para el sistema inmunitario, y el zinc también actúa sobre el sistema inmunitario, sobre la cicatrización mucosa y acortando el tiempo de enfermedad. Cuando una persona tiene un resfriado o tiene una afección de vías respiratorias, acorta el tiempo y acorta los síntomas, ¿no? Y luego, por último, tenemos la infusión, que yo soy un auténtico hierbero, yo soy mi amigo de infusiones, por eso siempre la recomiendo en primer lugar, que tiene el 95% de las hojas de hojas de jara, de la jara pringo, la jara gris, no la jara pringosa, perdón, tiene 5% de hojas de menta para saborizarla un poquito, para darle sabor, y esto, si nosotros la colamos bien, pero tiene que estar bien colada, bien colada, con un filtro tupido, no con un colador normal, porque los que habéis tomado el cistus ya sabéis que está muy picado muy fino. Entonces, si no la coláis con un colador de café, no la podéis utilizar en lavados oculares. ¿Por qué? Porque las mejicas de la infusión van a irritar los lavados oculares. Pero una persona que la filtre bien filtrada, la puede utilizar incluso con conjuntivitis o infecciones bacterianas de los ojos. Eso que se levantan los niños o tú misma te levantas con los ojos llenos de legañas, te lavas y tal, pero bien colada, para no tener... Pues esto era un poco el webinario de hoy. Alergias, pero tratadas de raíz, tratadas de la base, El próximo webinario me gustaría hablar, porque también ya será el día 14, martes, igual ya en algunas áreas se ha liberado el confinamiento o nos quedará una semana a lo sumo, pero ya lo que va a estar claro es que tendremos el sol ahí atacando, ya cada vez se entra más la primavera, aunque tenemos nuestros cambios, pero el sol ya cada vez irá dando más intensidad. Y lo mismo que en este webinario he querido anteponernos a las alergias, también hablaremos de la piel y nos intentaremos anteponernos con los cuidados de la piel al sufrimiento que, quieras o no, tiene la piel cuando hacemos una exposición solar, ¿no? Que por mucho que pongamos una exposición moderada, tal, pues a veces no se puede evitar, personas que trabajan al aire y tal, o pues bueno, vamos a prevenir, vamos a fortalecer la piel, vamos a poder a ver cómo actuamos sobre la piel. Voy a ver si os puedo contestar alguna pregunta. Hoy vamos bien de tiempo. Vamos a ver. Hoy estamos en familia, por lo que estoy viendo. Pues que sepáis que el primer webinario estuvimos 775 personas y en el segundo webinario estuvimos 335 personas. Fue algo descomunal, ¿eh? Descomunal. Aquí los problemas de que no se oye. Claro, es lo que os comento. Si una persona o dos lo oyen, el problema ya no es del servidor, sino es del receptor, ¿no? Si no, no lo oiría nadie o no lo vería nadie. Aquí me dice Olga, buenas noches, doctor. Si se toma el VitaActive, ¿puedes también tomar Deltius? Sí, sin problema. No hay problema porque las dosis no son dosis. Lo bueno del VitaActive es que no son dosis muy altas, pero son muy biodisponibles. O sea, no tenemos dosis fuertes, pero son muy activas esas dosis, porque se extraen de elementos con su matriz natural. Entonces se absorben mejor y tienen mucha mejor acción dentro del organismo. Entonces sí que se puede compatibilizar porque no son dosis tóxicas, ni mucho menos. Noemí me dice, niña, 5 años, en época de septiembre-octubre, episodio tos seca, sin más. Nos han dicho tema alérgico. Tiene lengua geográfica y piel sensible, no llega a ser atópica. Pues sí, es posible. Entonces, con esta niña yo ya entraría como os he comentado, ¿no? Ahora ya, empezando ya actuando sobre la alimentación, empezando con 5 años ya puede tomar una cápsula de Pro 12 abierta, entrar con el omega 3
el omega 3 no va a poder ingerir, pero sí que va a poder masticar e ingerir la perlita de omega 3. O se le podemos pinchar y echar en un sitio, en una amiguita de pan, untarle el pan con el aceite del omega 3 y tomarla. Lo único que va a saber más un poquito más a pescado, porque que sepáis que nuestro omega 3 es de pescado auténtico, ¿no? Que no es de laboratorio, ¿no? Entonces yo entraría por ahí. La alimentación, el tema del omega 3, el tema de Pro12 y métele el aloe vera. Desde luego, métele el aloe vera, miel en un principio, e incluso le podías meter el Immune Plus, porque lleva también un porcentaje muy alto de miel y lleva el zinc y el selenio que le puede ayudar también. Más que para las alergias, le va a ayudar porque tiene una niña, porque tiene 5 años, para sus defensas, para que estén siempre fuertes estas defensas, ¿no? Eso puede ser una forma de enfocar y le puedes complementar con el calostro y un poquito según tú vayas viendo también. Tres bronquiolitis muy leves, sin usar Ventolin, pues haz esto y teniendo ya antecedentes de 3 bronquiolitis, atizaré también con el calostro, Noemí, dale con el calostro. Bueno, perdón, no le des con un calostrazo, sino que le invites a tomar el calostro, la posología normal del calostro. A ver qué más me cuentas, ¿vale? Me lo dices poco a poco para que no me asuste, ¿no? Quiero darle las gracias porque mi bulto benigno en el pecho ha desaparecido con su consejo. ¡Hoy qué bien! ¡Hoy qué bien! ¡Qué bien! Que me das una alegría muy... Mira, me voy muy contento a casa, de verdad, con la alegría que me das, Noemí. Tomad nota, tomad nota, tomad nota, que muchas veces no es cuestión de paciencia, sino de tomar, ¿eh? Fijaros, hay cosas que hay que tener paciencia, pero esto, ahí tenemos un testimonio vivo. Gracias, Noemí, por ese testimonio. Isa, vamos a ver, doctor, ¿por qué puede haber desarrollado mi hija alergia al látex cuando antes no la tenía, sobre todo en las manos? Es que tu niña, sí, no, tu niña yo creo que va ya por lo que hemos hablado, es que yo he hablado previamente ya con Isa, por eso lo explico, Isa, para que la gente no piense que me saco las cosas de la manga, he hablado ya con Isa. Entonces, tu niña tiene un problemilla de tema intestinal, ¿eh? Tu niña es tema intestinal, entonces ya verás cómo cogemos la clave de tu niña e incluso la alergia al látex le va a bajar. Yo creo que es un ejemplo claro, Isa, de lo que me estás comentando de alergia al látex, que no lo sabía, con el problema intestinal que va a tener mayor permeabilidad intestinal por el tema que estamos hablando de tu niña, la pequeña inflamación intestinal. Esto va de la mano, Isa. Tú lo estás corroborando con tu pregunta. Ahí queda para todos, ¿eh? Nadia, buenas, doctor. Una persona con psoriasis. No sé qué es psoriasis. No acabo de entender, Nadia, ¿eh? Como no sea serosis, no sé, no te acabo de pillar. No me atrevo a contestarte porque no sé qué me quieres decir con esa patología. No te la pillo, Nadia. Si quieres, luego por Messenger me lo comentas, ¿vale? Vamos a ver, Azucena, tengo SIBO. Llevo alimentación baja en histamina. Genial. Mira, pues entonces, baja en histamina e incluso que sea, claro, baja en histamina te va a comportar, depende, ¿eh? Porque hay alimentaciones bajas en histamina y alimentaciones bajas en histamina, ¿no? Eso es como la dieta mediterránea, como cada maestrillo pica su librillo, ¿no? Y hay tantas dietas mediterráneas como médicos hablando de dieta mediterránea. Con la dieta baja en histamina, pues cada médico tiene su dieta baja en histamina, ¿no? Yo me imagino que va a ir por la dieta del doctor Sinalet, por esa línea, ¿no? Lo que he comentado como dieta antiinflamatoria. Eso es una dieta baja en histamina, lo único que tendrás que quitar elementos que son muy histaminérgicos, ¿no? Entonces ahí el Pro12 le tienes que meter, pero a dosis de 3 al día y tienes que tomar con mucha paciencia, Azucena, con mucha paciencia, el Immune Plus, pero dobla la dosis, toma en 90 mililitros 2 veces al día. El Immune Plus, que lleva su jengibre, que lleva su zinc, que lleva su selenio, toma también Reishi, pero no tomes una vez al día, toma 3 veces al día Reishi, Azucena. ¿Por qué? Porque es un tema, estimula mucho el sistema inmunitario y entre que tú vas regenerando entre la alimentación y el Pro12 y el aporte de los acemananos del aloe vera, ¿no? Que te lleva el Immune Plus, vas actuando sobre donde está esa disbiosis, donde está ese sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, para los que no sepáis, perdón, el SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano malo, patógeno en el intestino. Entonces tenemos que ir repoblando, dando las condiciones
para que vaya asentando una flora buena, beneficiosa. Por eso también, por ejemplo, el Fiber Boost, que son un buen prebiótico, te puede ayudar a que asiente bien la flora que estás metiendo con el Pro 12. Los acemananos del aloe vera también te van a ayudar bastante. Y luego actúa sobre el sistema inmunitario, ¿no? También para que sea tu sistema inmunitario, tanto con el Reishi, por ejemplo, con el Calostro, con el Immune Plus, para que vaya cercenando ese sobrecrecimiento bacteriano. Y la alimentación, ¿eh? A ver qué tal. A ver si me puedes dar una buena noticia como Noemí nos la ha dado hoy a todos. Montserrat, doctor, mi marido de golpe no puede tomar la leche normal, ni desnatada ni nada, es posible que haya producido alergia. Está operado de hipertiroidismo. Claro, ya me estás comentando un hipertiroidismo, estamos hablando de una permeabilidad intestinal. No sé si tú estuviste, Montserrat, cuando hablamos del webinario de la tiroiditis de Hashimoto, del hipertiroidismo y tal. Entonces, esto si no, sácalo de la página del ERI y escúchalo porque es muy interesante. Ahí hablo también de la dieta antiinflamatoria del doctor Sinalet. Entonces, ya me estás orientando mucho con ese hipertiroidismo. Entonces, estamos hablando aquí también del tema de una alteración de la barrera intestinal, de una permeabilidad intestinal. Por eso antes toleraba, pero ya ha dejado de tolerar, porque está saturado el organismo. Está hasta las trancas. Entonces, que haga una deshabituación de leche, que no tome leche, que tome leches vegetales, de la que quieras, de avena o de lo que quieras, y que regule esa permeabilidad intestinal, los prebióticos, los probióticos que le he comentado a nuestra amiga Azucena, y depurar el tefiguatí, el aloe vera como depurativo, el omega 3 también te puede ayudar en este sentido, y sobre todo eso, depurar la alimentación, regular la barrera intestinal. Entonces, en 3 meses sí que vas a notar. Es más, te diré, Montserrat, que bueno, ya que te quitas la leche, yo no intentaría, pero tú puedes hacer la prueba, quítate la leche, haz lo que te estoy diciendo, bueno, que haga tu marido, si se deja manipular, porque algunos hay más tercos que bueno, si se deja aconsejar tu marido, que haga esto y al cabo de 3 meses que tome un poquito de leche. Ya verá cómo va tolerando más esta leche. Pero que bueno, si ya has quitado, como la leche tampoco nos aporta grandes beneficios comparado con una alimentación equilibrada, una dieta mediterránea, pero haciendo esto soportaría la leche posteriormente. Pero bueno, es como el que se quita de fumar porque es malo para la salud y luego empieza a fumar. Y dices, ¿para qué? No tiene sentido, ¿no? Vamos a ver, ácido acetilsalicílico, bueno, vale. Algo que haga tu marido si se deja lo que te he comentado. A ver, nos comenta Azucena, nos amplía la información, sin gluten, sin lácteos, exactamente, sin azúcares, muy bien, muy bien, muy bien. Mira, pues toma el aloe vera, tómate el aloe vera, lleva fructosa, pero es fructosa natural, o sea, es del aloe. Tómate qué pena, tómate el Sibera, el aloe vera Sibera. Eso no lleva miel. Ya te digo, el Pro 12 a tumba abierta, el Reishi a tumba abierta. A tumba abierta. Sí, no, el Pro 12 sí, pero es que el problema que tienes, Azucena, es que tienes muchas bacterias, pero son malas. O sea, no es que tengas muchas bacterias buenas, precisamente el problema es que no tienes bacterias buenas. Entonces, mira, el equilibrio entre bacterias buenas y bacterias malas en el cuerpo son 85% de bacterias buenas y 15% de bacterias malas. Si por lo que sea, por una toma de un antibiótico, por una mala alimentación, por una enfermedad de intestino, disminuye el número de bacterias buenas, las bacterias malas empiezan a crecer a lo bestia y empiezan a ocupar el hueco que dejan esas bacterias buenas. Ya tenemos ese sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, lo que se trata es de invertir, es decir, de hacer que crezcan muchas bacterias buenas para que no dejen espacio a esas bacterias malas y matar las bacterias malas con tu sistema inmunitario. Eso, ahí es la forma de actuar sobre el crecimiento bacteriano intestinal. En fin, ya, Lorena, no tengo alergia alimentaria. Recientemente he tomado antibiótico para el pylori, vale. Para matar una bacteria, vale. Eh, después de combatido contra... Vale, mira, pues
has combatido contra el Helicobacter pylori. El hecho que tengas Helicobacter pylori, un poco como el SIBO que comentábamos con Azucena, ¿no? Que si el pylori lo tienes normalmente en tu mucosa del estómago. Si ha aumentado el número de colonias que hay de pylori es porque han bajado los lactobacilos que tienes en el estómago. Entonces, ahora que has matado el pylori o has bajado mucho el número de colonias con el antibiótico, lo que tienes que hacer es tomar una cantidad alta de prebióticos y de probióticos. Entonces yo ahí te recomendaría el Pro 12 a tumba abierta, el Fiber Boost como prebiótico y también el aloe vera. El aloe vera te va a recuperar toda la mucosa del estómago, que es donde asienta el Helicobacter pylori y ha quedado lesionada por culpa de ese sobrecrecimiento del Helicobacter pylori. Toda la mucosa del estómago. Entonces es recomponer eso. Tómate el aloe vera Immune Plus porque el jengibre va a actuar también sobre la mucosa dañada y además sobre el Helicobacter pylori. Tómate el Pro 12, tómate el Fiber Boost. Eso te va a ayudar. A ver qué nos dice Rosamari. ¿Es posible tener rinitis alérgica y asma no? Sí, sí es posible, Rosamari. Porque el asma no alérgica, nosotros podemos coger un asma. El asma es una broncoconstricción. Es decir, cuando los bronquios bruscamente brum, se te cierran. En vez de estar así, brum, se cierran bruscamente. Y no pasa aire por aquí, no pasa nada de aire. Una cosa es que estén así y otra que estén así. Vale, eso es una broncoconstricción. Una broncoconstricción se puede tener cuando entra en la mucosa elementos agresivos, como por ejemplo puede ser elementos químicos, en lo que tú respiras. No es que tengas alergia a esos elementos químicos, sino que ese bronquio responde exageradamente, tiene una hiperreactividad bronquial, que es lo que hemos comentado con los bebés cuando tienen muchas bronquiolitis. Tanto tienen una respuesta exagerada ante una agresión de los bronquios que al final se queda esa hiperreacción bronquial que rápidamente se constriñen los bronquios, ¿no? Sí que puede ser, sí que puede ser. Aparte que el factor neurógeno influye mucho en la broncoconstricción, ¿no? En ese tipo de asmas. Y luego, aparte, tener una alergia que no te afecte a pecho, que sea una alergia más superficial que te afecte nariz y ojos. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Ani Martín, mi madre tiene siempre tos, garraspera, le han dicho que tiene hongos en la garganta. Mira, me lo pones a tiro, cistus, cistus incanus, coges una infusión de cistus incanus, la endulzas con 30 mililitros del aloe vera Immune Plus, que la tome tu madre haciendo gargarismos, que haga gárgaras y la ingiera, y luego que eche el spray cistus incanus, 2 puff al lado derecho, 2 puff al lado izquierdo, 3 veces al día, después de la infusión de cistus. Y entre horas, que utilice 3 veces al día el spray de emergencia, porque tiene mucha capacidad antifúngica, pupu, pupu. Que tome el Pro 12 para regular la flora intestinal y que tome el Reishi. Eso le va a ayudar mucho a tu madre. Ani, que lo pruebe y ya verá cómo desde el principio va a tener respuesta. Pues en fin, pues ya está. Yo creo que ya. Bueno, mira, voy a Marisabel. Marisabel, buenas noches, doctor. Llevo un poco más de un año con alergia respiratoria, mucosidad, estornudos. A veces incluso tengo pitido al respirar. Empecé con lo que creo que fue sinusitis y de ahí todo el año alergia. Pero en la analítica me dijeron que no era grave, ¿vale? Así que no me han puesto pruebas. Sino que noto el polvo que recomiendo. Mirad, esto es precisamente lo que os he comentado, ¿no? A los que estáis aún, a los que quedáis, que no os he aburrido aún, que la alergia, o sea, puede empezar por una saturación. Aquí lo que vemos es una saturación de María Isabel, que antes no ha tenido nunca alergia y dice, joder, y a la vejez, viruelas, a la vejez me aparece alergia. Este es un caso típico. Entonces, aquí yo, María Isabel, yo aplicaría todo el protocolo que te he comentado. Aplicaría todo el protocolo, pero incidiría más si es a raíz de una sinusitis, incidiría más en el cistus. Daría mucha caña con el cistus. Tomaría mucho cistus. Cistus y Reishi. Tómate cistus, Reishi. Reishi y cistus. El Pro 12 sigue un poquito la alimentación. Pruébalo a ver. Incluso te puedes aplicar el cistus en la nariz directamente. A ver qué tal te va. Ya me cuentas.
¿Vale? En fin, pues ya está, lo dejamos aquí, que estáis yéndoos todos ya a cenar y no quiero ser un pesado. Que muchas gracias por estar ahí. El día 14 hablamos sobre la piel y si tenéis algún tema más, os ruego que me sugeráis, hagáis alguna sugerencia. Gracias a todas y a todos y nos vemos en 15 días.